The Thinkers, estudio creativo. Queridos amigos, bienvenidos a una nueva cápsula de análisis. Teníamos tiempo con este espacio abandonado, pero hoy lo estamos retomando y lo hacemos con un tema que está de alguna manera generando muchos dolores de cabeza, muchas incomprensiones, muchas dudas. Y ese tema es el caso de la circulación de efectivo en dólares o de los dólares en Venezuela, sobre todo en Caracas, que es el espacio donde naturalmente yo me muevo, donde naturalmente yo veo cosas, y por eso esta cápsula de análisis se titula ¿De dónde salen tantos dólares en Venezuela? Bueno, yo quiero arrancar esta pregunta con una respuesta que es una no respuesta, y es que nadie tiene una respuesta exacta a la fecha, ni las grandes firmas de inversión, ni las grandes firmas de análisis de entorno económico, político, tienen una respuesta concluyente sobre el tema del flujo de dólares en Venezuela. Yo, asumiendo esto, me voy a aproximar al tema, con algunas hipótesis, con algunas cosas que yo he visto, con algunas cosas que he cotejado conversando con personas que saben más o menos del área, con algunas cosas que uno presupone, y a final de cuentas lo que quiero decir es que estoy asomando hipótesis sobre las cosas que estoy viendo. Otra segunda previsión, antes de comenzar con nuestro análisis, es que estoy hablando, por supuesto, de dólares en efectivo. Al hablar de estos dólares que están circulando en el mercado venezolano y sobre todo en lo que yo he visto del mercado de Caracas, ¿no? En el comercio en Caracas, en toda esta actividad comercial que parece revitalizada en Caracas hasta algún punto, dentro de una economía que no es normal, como sabemos, dentro de un sistema político que sigue siendo más o menos el mismo que teníamos a principios de enero, aunque la economía haya experimentado algunos cambios, pero es un sistema político con lo que yo catalogo como una tiranía, donde ni siquiera se puede hablar de dictadura, pero bueno, eso sería otra cápsula de análisis. Sigue siendo Nicolás Maduro el que usurpa la presidencia de la República, pero estoy hablando, volviendo a lo económico, de efectivo. La primera previsión que tenemos que tener acá en cuenta es que aunque se habla de una dolarización en Venezuela, cuando usted va a cualquier comercio, la mayoría de estos comercios, y yo he visitado algunos de ellos, no están preparados para una dolarización en pleno. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el tema del dinero en electrónico, el tema de las tarjetas de crédito o de débito internacional, en estos comercios no en todos ellos los aceptan. Y en la mayoría de ellos ni siquiera tienen puntos internacionales. De hecho, yo creo que no he conseguido todavía casi ninguno que acepte punto internacional. Es decir, que usted tenga, si usted tiene una tarjeta de un banco de los Estados Unidos o una tarjeta en euros de un banco en España, usted pueda pasar esa cantidad de la compra que usted pretenda hacer en un punto internacional al monto en euros o en dólares. Generalmente lo que usted va a conseguir en temas de dinero electrónico de estos comercios son puntos nacionales que en algunos casos, si usted pasa una tarjeta internacional, puede que pase como puede que no pase. Eso depende un poco del banco, depende un poco del banco acá o del punto al que está adscrito, al banco al que está escrito ese punto local que tienen acá, y también depende un poco de el banco que usted tenga fuera del país, si ese banco congenia o no congenia con ese punto, ¿no? Eso es lo que yo he visto. De manera que la dolarización que se está viendo en estos comercios es esencialmente en efectivo. No hay una dolarización plena porque la gente que tiene, por ejemplo, tarjeta internacional, que es muy poca gente en Venezuela en realidad, gente que tenga cuentas bancarias en dólares o en euros, repito, es una proporción bastante baja con respecto al total de la población, pero ni siquiera esa gente puede usar con plena seguridad sus tarjetas en estos comercios, salvo, repito, que las pase por el punto nacional y le van a hacer una equivalencia del consumo al precio del dólar según tasa del BCB en el día. No lo van a equivaler al dólar negro. La tasa del BCB generalmente siempre está rezagada un poco con respecto al llamado dólar today, dólar negro, dólar promedio, como le quieran llamar. Y allí entonces hay una previsión que tienen que tener quienes usan esto. Pero bueno, vamos al análisis. ¿De dónde sale el dinero? Porque me estaba extraviando un poco. ¿De dónde sale toda esa cantidad de dólares que ustedes y yo hemos visto? Donde la gente llega a cualquier comercio, llega a cualquier establecimiento y bueno, sueltan 10, sueltan 20, sueltan 50, sueltan billetes de incluso $100, como si no hubiese remordimiento. Bueno, hay varias fuentes, ¿no?, que yo creo que son las que de alguna manera encausan este ritmo de efectivo que estamos viendo. La primera es obviamente, es a la que apunta todo el mundo cuando toca señalar, cuando toca hacer acusaciones,
Es una fuente que evidentemente tiene que ver con la actividad ilícita, como lo llaman los especialistas en la materia, la legitimación de capitales, como lo llamamos los mortales de a pie, lavado de dinero. Evidentemente mucho del dinero que está circulando tiene que ver con esquemas de lavado de dinero. Por ejemplo, muchos comercios de estos, y no se puede decir que son todos, sería una brutalidad generalizar en este caso, porque yo conozco comercios que simplemente están ejerciendo una actividad de emprendimiento porque, bueno, tenían algún capital ahorrado en años precedentes, porque se están arriesgando a montar negocios en medio de lo que ellos creen que es una oportunidad de negocios cuando hay cierta capacidad de consumo en Caracas, y son perfectamente lícitos. Hay negocios que no son lícitos. Por ejemplo, grandes construcciones, ya no hablando de comercios, que pueden ser los bodegones, sino hablando de las grandes construcciones de oficinas, de inmuebles incluso domésticos, es decir, de apartamentos, que se están viendo en zonas puntuales de Caracas, Las Mercedes, el municipio de Chacao, La Castellana, por ejemplo, grandes inmuebles en el Hatillo también, que son fundamentalmente el este de Caracas. Allí estamos viendo que hay un circulante de efectivo que se puede generar en ese caso, e incluso un circulante que no solamente es de efectivo, porque estamos hablando de varios cientos de miles de dólares que podría costar un inmueble de estos, y que evidentemente no puede ser sufragado solo en efectivo, sino que allí ya intermedia sí la banca electrónica, la banca digital. Pero, por ejemplo, en este sentido de la legitimación de capitales, Ecoanalítica, que es una firma de análisis de entorno económico, ustedes la conocen muy bien, el año pasado hablaba de varios delitos, ¿no?, asociados a los ilícitos vinculados al mundo del lavado del dinero, ¿no? Por ejemplo, ellos hablaban de sobrefacturación, subsidio cambiario, es decir, delitos asociados todavía en el año 2018. No he visto el reporte de 2019, pero en el año 2018 todavía hablaban de gente que se beneficiaba de dólares que asignaba el Estado, del tema del contrabando de oro, que está generando también un capital importante, por ejemplo, en el estado Bolívar, mafias que ya se enquistaron allí, tenían mucho tiempo latentes, pero que ahora están plenamente descubiertas a la luz del día, que viven del contrabando de oro, y no solo de oro, sino de otros minerales, es decir, gente que de la noche a la mañana maneja miles y miles de dólares porque tienen acceso a una mina o cualquier tipo de cosas de estas. Contrabando de gasolina, que sigue siendo un tema importante porque en Venezuela la gasolina sigue siendo regalada y se sigue llevando la gasolina tanto a Colombia como a Brasil, fundamentalmente a Colombia. Y el último ítem, que es el tráfico de estupefacientes, que no es un secreto para nadie, asociado también incluso a las mafias militares que manejan las rutas del narcotráfico en Venezuela. Entonces allí hay un punto importante, pero no es solo el tema de la legitimación de capitales, el lavado de dinero, lo que produce dólares en la economía venezolana. Otra fuente, la segunda, diría yo que es la que llega producto de las remesas. Mucha gente hasta el año pasado decía, no, todos los que tienen dólares en Caracas evidentemente lo hacen o lo tienen porque tienen familiares que están en el exterior y les mandan periódicamente, mensualmente, quincenalmente, una mesada. Les mandan $20, les mandan $40, les mandan $50, les mandan $100. Eso era hasta el año pasado, diría yo. Las remesas son una fuente importante de recursos, como en toda economía constreñida, típica de los países comunistas. En Cuba está el mejor ejemplo. Las remesas evidentemente marcan un flujo de dinero importante desde afuera hacia adentro en los países. Y evidentemente, habiendo tantos venezolanos fuera del país, es obvio que estos venezolanos van a inyectar un capital importante dentro de esa economía. Eso es cierto. Esa sería una segunda fuente de financiamiento o segunda fuente de nutrición de dólares de la economía nacional en Venezuela. Pero hay que ir más allá, y voy con dos fuentes que yo creo que han sido poco analizadas. Número 3, tenemos por ejemplo un flujo de personas que ha llegado súbitamente a Caracas en el último año, quizás en los últimos 2 años, pero sobre todo en el año 2019. Y es que la gente que decidió que se iba a quedar en Venezuela por re o por fa, porque no puede irse del país o no quiere irse del país y quiere tener un poquito más de calidad de vida, lo que hace es venirse a Caracas. Estamos hablando de gente que, por ejemplo, le huye a los apagones en Maracaibo, que le huye a la escasez de comida en el interior del país y se vienen a Caracas. Y esa gente que se viene a Caracas obviamente tiene que tener alguna capacidad de consumo, alguna capacidad de gasto. Esas personas que vienen a Caracas a vivir en alquileres, a traerse su vehículo y que incluso podrían en eso también incidir en el aumento del tráfico vehicular en las autopistas de Caracas, esa gente tiene alguna capacidad económica. Eso lleva a que en Caracas se produzca una especie de acumulación dentro de lo que es la desgracia del socialismo y la desgracia del chavismo, de acumulación de lo poco de riqueza que hay dentro del país
en la capital. Esa gente evidentemente va a traer dólares, esa gente va a traer consumo, esa gente va a llevar a los comercios alguna capacidad de consumo y esa gente evidentemente va a traer también aparejado, como trae dólares, trae ese efectivo. Esa gente tiene algún dinero que puede poner todavía a circular en el sistema económico nacional. Esa es una tercera fuente. Y la última fuente, diría yo, que es la fuente de la sinceración de los sueldos y salarios. Aunque la mayoría de las personas que trabajan de 8 a 5 en Venezuela todavía no tienen un salario dolarizado porque siguen cobrando en bolívares, muchas empresas han optado por la figura del bono para evadir el tema de la declaración de impuestos, de los pasivos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Y eventualmente, mensualmente, bimensualmente, trimestralmente, le dan un bono a las personas que trabajan en sus empresas. Bono de $20, de $30, a veces lo dan en dólares, a veces lo dan al cambio en bolívares. Y eso de alguna manera lleva a que estas personas puedan tener un poquito más de poder adquisitivo para comprar bienes y servicios. Esto conlleva incluso, y sobre este sector es que yo miraría más, posaría más la mirada a fondo, a que los que ejercen profesiones, los que ejercen oficios, que no están atados a horarios de 8 a 5 o que al menos no tienen jefes inmediatos, sino que son sus propios jefes. Estoy hablando o estoy pensando en mecánicos, en ingenieros, en arquitectos, estoy pensando en abogados que, por ejemplo, trabajan de acuerdo a un proyecto o trabajan de acuerdo a un caso. Estoy hablando de incluso las domésticas, las personas que trabajan en la casa, las muchachas que trabajan en la casa ayudando con las labores de limpieza. Estoy pensando en enfermeras que cuidan pacientes particulares en casas. Han dolarizado todos sus servicios. Usted habla con una persona de estas que antes usted la podía resolver. Estoy hablando de mecánicos, por ejemplo, que es mi caso más inmediato, que usted cambiaba $10 o cambiaba $20 y hacía un montón de cosas en su carro. Usted va a ir a estos mismos talleres, a estos mismos mecánicos de confianza que usted tenía hace 1 o 2 años y esta persona le va a cobrar por cualquier tontería que le vaya a hacer al carro $50, $60, $80, $100 y lo peor es que la gente lo paga. Usted va a ver en los talleres las colas para atender los vehículos. Bueno, me ha pasado por ejemplo con el mío, con unos incrementos de precio que por lo menos son hasta del triple en el costo de la mano de obra. Entonces, este aumento, esta sinceración, porque en realidad sí estamos viendo es una sinceración, porque en cualquier país del mundo un mecánico, por hacer cualquier cosa de esta, estoy pensando en los Estados Unidos, por ejemplo, te cobra $300 por hacer un trabajo de mediodía o $200. Estas personas están de alguna manera aparejando su sueldo o su salario o sus ingresos, porque no es un sueldo determinado de un 15 y último, a lo que más o menos vale la mano de obra en el mundo y sigue siendo más barata. Esto está generando que esta gente tenga mayor poder de consumo y obviamente vaya a un comercio, vaya a cualquier sitio de estos, a un restaurante incluso y pueda pagar con dólares sin que le duela demasiado. Entonces estamos hablando de gente que ha comenzado a ganar más y por tanto consume más o puede pagar más los precios de mercado que ya se están viendo. Y estos precios de mercado, ya para concluir, obviamente se dan porque el sector importador está haciendo fiesta. Los importadores, fundamentalmente privados, el Estado ha abandonado el tema de la importación de los bienes no esenciales. Yo diría que si me ponen en una radiografía a ver qué es lo que hace el Estado todavía a esta altura en importaciones, fundamentalmente lo que hace es a través de traer cosas para las cajas CLAP, para surtir esas cajas CLAP, que son un programa, bueno, absolutamente corrompido, que tiene unas tramas de corrupción enormes detrás, pero que en el fondo es un programa, es una política pública del chavismo. Más allá de eso, el Estado chavista no está haciendo mucho más y está dejando que los privados sean los que nutran el consumo nacional a través de importaciones. Y aquí vemos un golpe terrible, por ejemplo, a los productores nacionales de alimentos. Estos bodegones están llenos de alimentos importados, muy pocas cosas nacionales. Y las cosas nacionales que se producen con mucho esfuerzo, a veces salen hasta más caras que las cosas importadas, incluyendo costos de flete que traen estos bodegones, que traen estos comercios y que se venden incluso directamente en dólares. Entonces, estamos viendo una actividad donde el Estado se ha retirado en su mayoría de esas importaciones de lo que yo llamo bienes no esenciales, es decir, de alimentos que no son huevos, por ejemplo, que no son harinas de maíz precocido, que no son este tipo de cosas, sino que son más bien productos acabados o productos que no deberían ser esenciales en la mesa de los venezolanos y que la gente los puede pagar en dólares si es que los tiene. Estamos viendo esa radiografía. Eso es lo que yo creo que marca un poco el proceso económico de finales de año 2019. Es un retrato donde el Estado ya claudicó, colapsó y por la vía de los hechos ha dejado que estos privados
sean los que manejen el negocio de la economía de consumo, ¿no? Del consumo, por ejemplo, alimenticio, del consumo incluso de muchas cosas que están llegando al país. Habría que ver, ya para concluir, si dentro de ese esquema privado el Estado tiene la mano metida a través de un esquema, bueno, porque por ejemplo se dio en Rusia, donde ya el Estado comunista había desaparecido, ya no era el Estado omnipotente el que hacía todo dentro de la economía, y la economía pasaba a ser privatizada, pero una economía donde esa privatización tenía que ver con clanes o con mafias allegadas, por ejemplo, al señor Putin. En Venezuela había que ver si esas mafias están allegadas al chavismo. Yo diría que es parte y parte. No tengo la proporción exacta. Repito, nadie tiene una respuesta exacta a este asunto. Yo lo que he pretendido es dejarles a ustedes insumos para la reflexión el día de hoy. Pero probablemente con el caso de esta economía privada, de esta industria privada que se está montando a la importación, hay parte de coadyuvarlo a través del Estado con mafias o clanes particulares de los distintos grupos del chavismo, y parte de gente que simplemente con capital que tiene, repito, con el esfuerzo que tiene y la visión que tiene de que Venezuela ha creado en medio de todo esto una burbuja o una oportunidad de negocio, están simplemente haciendo dinero y que, bueno, lícitamente creen que pueden hacer buena esa oportunidad de negocio en estos tiempos. Sin mucho más que decirles, agradeciendo a mis suscriptores en Patreon, los que se suscriben a mi Patreon para más contenido exclusivo, aunque tengo un poquito abandonado a los amigos de Patreon, pero bueno, por allí vamos a estar subiendo más contenido exclusivo, y también para apoyarme para que estos contenidos públicos sigan llegando a ustedes, lo pueden hacer patreon.com/neoadolfo. También agradezco a la gente que se suscribe al canal, le da like al video, activa la campanita para que les lleguen las notificaciones. Por favor, comparte este audio en tus redes sociales, en tu WhatsApp, comparte el link para que mucha más gente lo pueda escuchar y tenga acceso a estas herramientas, repito, de análisis, si es que les parece pertinente. Sin mucho más que decirles, me despido. Hasta la próxima.